Los primeros auxilios. Ya hemos tenido nosotros una capacitación en la que hemos hablado sobre cómo brindar primeros auxilios, bien sea a un compañero o a un familiar que esté sufriendo un accidente, o también podría ser una enfermedad brusca, ¿no? Podría ser que un paciente que tiene un paro cardíaco necesite que le hagamos el RCP. Por lo tanto, le vamos a brindar los primeros auxilios. El objetivo de esta capacitación es reforzar los fundamentos que ya conocemos, ¿no? Sobre primeros auxilios. Reforzar porque ya hemos recibido una primera capacitación. ¿Y por qué es importante que todos sepamos brindar primeros auxilios? Que en realidad a veces no somos conscientes de la importancia que tiene poder brindar primeros auxilios. Esta práctica salva vidas. Los primeros auxilios realmente salvan vidas, ¿no? O incluso, si, doctora, pero por ejemplo, si yo curo la herida de un compañero, no es que le esté salvando la vida necesariamente, claro, pero estamos evitando que su lesión se complique. Entonces también nos permite evitar complicaciones de algún compañero que haya sufrido una lesión. Si nosotros tenemos a un compañero que ha sufrido una fractura o una contusión y lo inmovilizamos, estamos evitando que ese compañero tenga más dolor, tenga mayor deformidad, tenga mayor limitación, ¿no? Con la movilización. Entonces, los primeros auxilios son los tratamientos inmediatos y provisionales que vamos a brindar en el mismo lugar de los hechos a un paciente que haya sufrido una enfermedad brusca o un accidente de trabajo. Digamos, doctora, yo no le he puesto una férula, no lo he inmovilizado, porque ¿para qué? Si cuando llegue al hospital ya le van a dar otro tratamiento. Claro, de hecho que sí, ¿no? Pero no perdemos nada y más bien podemos tener, digamos, muchos beneficios sobre la salud del trabajador si decidimos ser proactivos, si nosotros decidimos inmovilizar, si curamos una herida, si detenemos un sangrado. Entonces, no pensemos, yo no lo ayudo porque cuando venga al centro, digamos, el personal de salud va a dar el tratamiento definitivo. No, todos deberíamos estar capacitados en al menos brindar lo más general de los primeros auxilios. Siempre antes de brindar primeros auxilios, recuérdense que hay que evitar ser la próxima víctima, hay que evaluar rápidamente la escena donde voy a brindar los primeros auxilios, hay que tratar de tranquilizar al paciente. Si tiene una hemorragia, pues detengo el sangrado para evitar que ese sangrado se complique. Hay que avisar siempre. Cuando ocurre una emergencia, por ejemplo, en el trabajo, nosotros deberíamos tener muy bien identificado a quién llamar, ¿no? A quién avisar en el caso de que ocurra una emergencia. Si pasa algo en tal lugar, ¿a quién aviso? ¿A quién comunico? Pero si ocurre una emergencia y yo no tengo bien claro a quién debo pedir ayuda, voy a generar retrasos. Esta falta, digamos, en el conocimiento de la línea de comunicación va a generar retrasos, ¿no? Entonces podría ser, por ejemplo, ahorita, ¿no? Yo le pregunto a un compañero, ¿qué pasa cuando ocurre una emergencia? ¿A quién comunica usted? Y podría ser que ese compañero no sepa, ¿no? Y ahí vemos que hay una oportunidad de mejora. Más que saber a qué persona llamar, siempre hay que tener definido un puesto de trabajo a quien llamar. Por ejemplo, puede ser el prevencionista, quien esté en el turno, pero yo ya sé que tengo que avisar al prevencionista, el ingeniero de seguridad o incluso, ¿no? A veces en lo que vamos brindando ayuda, avisamos al vigilante y el vigilante ya llama al SAMU, a la ambulancia o etcétera. Hay que trasladar adecuadamente al paciente y nunca administrar medicamentos. Esto déjenlo para el personal de salud, ¿sí? Por COVID, ya saben ustedes, sus guantes, su mascarilla y el lavado de manos. El lavado de manos siempre se debería practicar en realidad de manera regular. Entonces, cuando voy a brindar primeros auxilios, yo debo protegerme. ¿Qué pasa si hay un accidente en la carretera? ¿Sí? Y yo veo que hay, pues, que ha ocurrido un choque y que hay heridos. Y bajo yo de donde estoy, no sé, de mi auto, bajo de mi auto, bajo del bus donde yo esté, donde me encuentre, a querer ayudar a esos pacientes. Pero no hay no pongo en la pista ningún obstáculo, digamos que no cierro la pista por ninguno de los dos lados y me quedo libre, ¿no? Y no falta que puede pasar por ahí alguna persona imprudente, incluso a veces hasta personas alcohólicas, ¿no? Digamos que han bebido por ahí o han tomado bebidas alcohólicas, han consumido bebidas alcohólicas y no respetan que está ocurriendo una emergencia. Entonces, si yo no aseguro, no sello, ¿no? los extremos de la pista donde voy a brindar primeros auxilios, pues yo me estoy exponiendo. Si ocurre un incendio y yo veo que hay algún compañero que está tumbado en el piso en un lugar cerrado porque probablemente se ha intoxicado con monóxido, no, yo no
implica un riesgo para mí porque podría caer. Entonces siempre tengo que asegurarme de evitar ser la próxima víctima. Hay que avisar. Yo sé que muchas veces somos proactivos y queremos hacer solos, ¿no? Todas las pautas de actuación. No. Yo, cuando ocurre una emergencia, aviso. Una, para que me llegue ayuda. Otra, para que vayan avisando al personal de salud, a la clínica, al hospital, a la ambulancia, etc. Y finalmente, socorro, o sea, brindo los primeros auxilios, ¿no? Ya una vez que yo me he asegurado de no ser la próxima víctima, de que he avisado, ya procedo a brindar los primeros auxilios. Pero estos pasos no es que me voy a demorar 15 minutos viendo si la escena no implica un riesgo para mí. No me voy a demorar 15 minutos más llamando por teléfono. No. Estas acciones deben ser inmediatas, una tras otra. Ya saben ustedes también, ya lo vimos anteriormente, que en el caso de golpes, esguinces o luxaciones, siempre inmovilicen. Me torcí el tobillo, una bendita. No falta una venda, ¿no? Un golpe en la pierna, doctora, y me duele mucho y está muy hinchado. Podría ser una fractura, entonces te inmovilizo. Te vamos a trasladar, pero inmovilizado. Y hay que evitar, a ver, no, y pasa, a ver, quiero ver si mueves la pierna, mueve acá, mueve allá. No, ¿para qué? No hagamos movimientos innecesarios. Si tenemos algún compañero que ha sufrido una fractura, pero esa fractura está expuesta, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es detener el sangrado, ¿no? Detener la hemorragia. Coloco una venda, aplico presión y luego procedo a inmovilizar. Entre la hemorragia y la fractura, ahí la prioridad es la hemorragia. ¿Por qué? Porque el sangrado puede provocar el fallecimiento del paciente. ¿Ya? Entonces recuerden, hay que evitar hacer movimientos innecesarios. Doctora, estamos en el 3er piso, ¿cómo lo bajamos en las escaleras? Tienes que llevarlo en una tablilla rígida. Si no tienes una férula para inmovilizar, llévalo en una tablilla rígida, colócalo en un cartón, una madera, pero evita que mueva el miembro que está lesionado. Si voy a atender una herida, lo que tengo que evitar es tener contacto directo con la sangre, ¿no? Lo que tengo que hacer es, voy a atender una herida, pero utilizando mis guantes. Recuerden ustedes que la sangre es un vehículo que transporta microbios, gérmenes, ¿no? Incluso virus, como por ejemplo el virus del VIH-Sida. ¿No? Entonces, si yo me contagio de SIDA, sé que es una enfermedad mortal. Voy a evitar el contagio de estas enfermedades haciendo uso de los guantes, ¿no? Porque toda herida generalmente implica el riesgo de sangrado, ¿no? Entonces, para evitar yo tener contacto directo con la sangre, mis guantes, y también debo haber verificado que mis guantes estén en buenas condiciones. ¿Qué pasa si los guantes tienen por ahí alguna, no sé, pues no, alguna rotura, ¿no? O ya no están en buenas condiciones? Aparte que ustedes saben que los guantes son descartables, o sea, los uso una sola vez, no es que los voy a usar una vez, los doblo y los vuelvo a guardar, no. Entonces, todas las heridas se curan con mis guantes y hago uso del cloruro, ¿no? En el botiquín generalmente tenemos una botellita de suero. Esa botellita va a servir para poder hacer el lavado de las heridas. Doctora, no tenemos suero, no te preocupes, ¿no? Lo que haces es puedes utilizar también el agua oxigenada, ¿no? No, digamos, si tienes una herida que está muy contaminada, ahí sirve el agua oxigenada, pero si tienes una herida que solo está sangrando, de preferencia agüita nada más, puede ser con el yodopovidona, que es un jabón un jabón en espuma que lo tienen ustedes en el botiquín. ¿Por qué no agua oxigenada directamente sobre las heridas, doctora, si están contaminadas? Porque el agua oxigenada mata los gérmenes y ayuda muy bien para desinfectar. Pero si los tejidos no están contaminados, más bien vamos a poder provocar también por ahí algún daño sobre el tejido que está sano. Entonces evitemos el agua oxigenada directamente sobre las heridas, ¿no? Digamos, o sobre la piel, ¿no? Que no está contaminada. Bien, otra cosa, entonces recuerden ustedes siempre mantener la bioseguridad. La bioseguridad para no solo evitar la transmisión de enfermedades, ¿no?, peligrosas, sino también para, digamos, evitar que yo me pueda lesionar, incluso, ¿no? ¿Qué pasa si tengo una herida con, no sé, pues, ¿no? O tengo algún compañero que ha sufrido alguna incrustación de algún objeto extraño?
Entonces, lo que voy a hacer también es, o podría asumir yo algún riesgo, ¿no? Podría correr algún riesgo de que yo me puedo sufrir alguna lesión con estos objetos incrustados. Por eso es que en algunos casos se utiliza, por ejemplo, el doble guante. Cuando hay algún cuerpo extraño en el que yo corro cierto riesgo de poder lesionarme, voy a utilizar el doble guante. Entonces, recordar la bioseguridad para el caso de las heridas. Hay que descubrir la herida. Generalmente no, si tenemos una herida que está contaminada, ya saben ustedes, el lavado, agüita oxigenada, y luego para evitar que esa herida se infecte, cubro nuevamente, ¿no? Después que ya he lavado la herida, la cubro, ¿no? Puede ser con un apósito, una gasa estéril, ¿no? Incluso si continúa sangrando, tengo que aplicar presión, ¿no? Aplico presión, ¿no? Con las gasas ahí y coloco vendas para evitar que el sangrado continúe. Entonces, miren, sobre las hemorragias hay que aplicar presión directa sobre la herida con un apósito. No voy a aplicar con mi mano libre, ¿no? ¿No? Con la mano así directamente nunca. Aplico presión con un apósito, ¿no? Doctora, pero el apósito rápido se está mojando con la sangre porque el sangrado es abundante. Haz ahí como que un tapón, ¿no? De varias gasas, ¿no? Haz digamos un tapón grueso, ¿no? Para ayudar a que este tapón grueso absorba mayor volumen de sangre y detener de alguna manera este sangrado, ¿no? Doctora, no se detiene el sangrado, coloca una venda encima de sus apósitos. Con presión, ¿no? Aplica presión con la venda para evitar, ¿no? O para que esta presión detenga de alguna manera el sangrado. Doctora, ¿sabe qué? Por más que estamos tratando de detener el sangrado con la venda, el sangrado continúa. ¿Cómo hacemos? Lo que tenemos que hacer en este caso ya es como una medida de emergencia, utilizar el torniquete como una medida de emergencia. ¿Por qué como medida de emergencia? Porque el torniquete, si bien es cierto, ayuda a detener el sangrado, en muchos casos también se ve que el paciente termina sufriendo un cuadro de gangrena, ¿sí? O sea, un cuadro de muerte celular. Entonces, lo que voy a hacer yo es utilizar el torniquete solamente en situaciones que sean ya situaciones en extremo, cuando yo no pueda detener el sangrado, ¿no? Coloco el torniquete, pero cada 5, cada 7 minutos voy soltando, suelto, para evitar esos cuadros de gangrena. Entonces recuerden, el torniquete, ¿no? Solamente para situaciones de emergencia, o más aún cuando el paciente ha sufrido, esperemos no sea el caso, pero si ha habido algún caso de amputación, ahí no hay problema, ¿no? En la amputación yo puedo aplicar el torniquete con seguridad porque sé que no hay riesgo de que se de provocar gangrena. Las quemaduras, recuerden, las quemaduras siempre se tratan como primeros auxilios, agua, chorro, agua, bastante agua, ¿no? Hielo, doctora, no, el hielo nunca se utiliza. Las ampollas, doctora, ¿qué pasa si hay ampollas? ¿Puedo manipular las ampollas? No, nunca manipulen las ampollas. Si ustedes hacen eso, lo que van a hacer es correr el riesgo de que por ahí ingresen gérmenes. Las ampollas, déjenlas ahí. Más bien, si hay herida producto de la quemadura, coloquen un apósito húmedo, una gasita o un trapito húmedo sobre la herida y así trasladan al paciente al centro de salud. ¿Y por qué húmedo, doctora? Porque si lo colocan seco, digamos, un apósito seco, se va a pegar sobre la piel del paciente, se va a adosar, se va a adherir. Y cuando quieran retirar ese apósito, el paciente va a tener mucho dolor. Entonces, para evitar que se adhiera a la piel, ¿no? Estos apósitos, lo que tengo que hacer es colocar, digamos, pañitos o gasas húmedas. Si la quemadura es de 3er grado, esto ya ni qué decir, al centro médico de frente. ¿Para qué? Para que le hagan una limpieza quirúrgica. Doctora, ¿le puedo poner tomate, lechuga, crema dental? No, no está dentro de las recomendaciones en realidad. Esos remedios caseros no nos aseguran de que nosotros vayamos a evitar complicaciones, ¿no? Evitemos a veces las verduras que podemos colocar, pueden estar sucias, no están en buenas condiciones de higiene tal vez, y por ahí podría provocar sobreinfección de estas heridas, ¿sí? Entonces siempre recuerden, agua, chorro, nunca hielo. Si alguien ha tenido algún caso de quemadura por descarga eléctrica, en esa situación no se utiliza agua. En esa situación lo único que se hace es observar al paciente y llevar inmediatamente a un centro médico para que le hagan un examen de electrocardiograma, o sea, un examen del corazón,
¿Por qué? Porque estas descargas eléctricas corren el riesgo de provocar problemas en el corazón, arritmias. Entonces, ahí no tanto es importante la herida, no. Ahí lo que es más peligroso es que este paciente haya sufrido algún caso de arritmia y que en algún momento haga un paro cardíaco. Objetos incrustados, ya saben, nunca intenten retirar objetos incrustados, nunca. Doctora, pero ahí veo sangre. Claro, ese sangrado sí lo tienes que detener. El sangrado lo tienes que detener, pero no tienes que intentar retirar este objeto incrustado. Eso déjalo para el personal de salud, y el personal de salud no lo hace ni siquiera en la sala de emergencia, esto lo hace en una sala de operaciones. Entonces, no retirar objetos incrustados. Si alguien sufre intoxicación por la vía oral, vamos a suponer ingiere lejía, no induzco el vómito, no trato de estimular el vómito. Simplemente controlo funciones vitales y llevo inmediatamente a un centro de salud, porque ya recuerden ustedes que la lejía es corrosiva y conforme va ingresando al tubo digestivo va provocando quemadura, y si yo le induzco el vómito, esa quemadura va a provocar, digamos, esa lejía va a provocar daño de entrada y de salida. Entonces evito. Solamente vigilo signos vitales y evacúo inmediatamente a un centro de salud. Si algún compuesto insecticida o, digamos, algún compuesto químico ha tenido contacto directo sobre mi piel, ¿qué hacer? Lavado con abundante agua. En la zona donde he tenido contacto, abundante agua, ¿sí? Y, doctora, ¿qué pasa si he inhalado, ¿no?, algún compuesto químico? Lo que tienes que hacer en ese caso es alejar al paciente de la fuente de exposición. Llévalo a una zona ventilada, a una zona abierta, al aire libre, llévalo y vas a ver cómo va a empezar a recuperarse. Pero si ya sufrió descompensación por causa de intoxicación, ahí sí al paciente hay que administrarle oxígeno. ¿Y eso lo van a hacer en cualquier sitio? No, en un centro de salud. Ahí el oxígeno es el antídoto. Doctora, ¿qué pasa si ingresó algún cuerpo extraño en mis ojos? ¿Intento retirarlo? No intenten retirar objetos que estén incrustados en el ojo. Eso lo que tengo que hacer es llevar inmediatamente al paciente a un centro médico. Pero, doctora, si ha ingresado, por ejemplo, algún cuerpo extraño o arenilla a los ojos, ahí lavado con abundante agua, bastante agua, ¿no?, para poder eliminar esta arenilla, ¿no?, o estas esquirlas que ingresan al ojo. Pero cuando hablamos de cuerpos ya incrustados, no intento retirarlos. Eso no va a salir pues con el lavado de ojos, ¿no? Heimlich. Vamos a suponer que ustedes se fueron a comer al restaurante y de pronto un compañero se atraganta con un cuerpo extraño. ¿Qué hago? Lo que tengo que hacer, sí, podría ser que el compañero esté de pie, ¿no? Está ahí con las manos en la garganta, que intenta, ¿no?, tratar de respirar porque se ahoga, ¿no? Entonces lo que se hace en este caso es me coloco detrás de mi compañero y aplico presión a la altura de la boca del estómago. Aplico presión hacia adentro y hacia arriba, para que por presión salga el cuerpo extraño disparado, ¿no? Pero ¿qué pasa si ya el cuerpo, digamos que el compañero se ha desmayado, producto del atragantamiento, ¿no? Ahí lo que tengo que hacer es colocarme a un costado de mi compañero y aplicar presión también, ¿no?, con el talón de la mano. Aplico presión a la altura de la boca del estómago para que salga disparado ese cuerpito extraño. Y si estoy solo, no hay quien me haga esta maniobra, busco el borde de una mesa, el borde de una silla y con ese borde me aplico presión sobre la altura de la boca del estómago. O también me puedo sentar, me inclino, ¿no?, hacia adelante, presionando con mis rodillas el pecho. Esa maniobra me va a permitir también aplicar presión y eliminar el cuerpo extraño. El RCP es una maniobra que se hace para salvar vidas. Se hace a un paciente que ha sufrido un paro cardíaco. Puede ser que le haga compresiones en el pecho más respiraciones de boca a boca, el 30x2. 30 compresiones por 2 respiraciones, 30 compresiones por 2 respiraciones. Pero también podría ser que le haga solo compresiones. En ese caso, 100 compresiones como mínimo por minuto. Hacer esta maniobra es muy cansado. La persona que hace esta maniobra, si no pidió ayuda, va a pasar 5 minutos y va a estar muy agotado. Por eso es necesario pedir ayuda, para que venga un compañero y me traslape, me releve. Yo hago unos minutos la maniobra y me relevo con mi compañero. Entonces, siempre recuerden, una condición muy importante para brindar primeros auxilios es pedir ayuda, avisar.
¿Y por qué el RCP salva vidas? Porque por cada minuto que pasa, cuando un compañero, un paciente ha sufrido un paro cardíaco, por cada minuto que pasa, perdemos 10% de probabilidad de salvarle la vida a ese paciente. 10%. Por lo tanto, cuando ocurre un paro cardíaco, por ejemplo, este compañero está en el trabajo, quien va a salvarle la vida son sus mismos compañeros. Pero si no se animan a hacer el RCP, podríamos perder a un paciente, porque son minutos los que tenemos para salvarlo, ¿no? Entonces, doctora, pero si yo le hago el RCP y no tiene paro, solamente se ha desmayado, no vas a perder nada, porque tu compañero se va a despertar, ¿no? Se va a despertar y no va a mostrar ningún signo de inestabilidad. Se va a despertar tranquilo, pero no perdimos nada, ¿no? ¿Acaso le ocasionamos algún daño por hacerle el RCP? No. Pero ¿qué pasa si yo no hago el RCP a un compañero que realmente está en paro? Puedo perder a ese paciente, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esa información. Bien, miren, de sus botiquines, nosotros ya hemos hablado de los primeros auxilios, no, las cosas más importantes, digamos, pero de sus botiquines, ¿no? Doctora, ya usted ya nos dijo que cómo tenemos que hacer para detener un sangrado, etcétera. ¿Y dónde voy a encontrar todos los insumos para poder atender los primeros auxilios? En sus botiquines. El botiquín en realidad es, digamos, es el elemento que me va a permitir disponer de estos insumos. Es por eso que es necesario que todos los meses estén supervisando o inspeccionando los botiquines. ¿Qué pasa si yo no hago la inspección de botiquines? Podría ser que yo esté bien confiado de que en mi botiquín hay, no sé, pues, agua oxigenada. Y no está el agua oxigenada. Ocurre la emergencia, el agua oxigenada para curar una herida. Nadie encuentra el agua oxigenada. Entonces, recuerden, es importante tener el botiquín, pero también es importante supervisarlo en forma mensual, ¿no? Incluso estar anotando en qué utilicé tal insumo, ¿no? Cuándo salió tal insumo, para llevar un mejor control también. Porque ocurre, no creo que sea la realidad con la CEN, pero ocurre que a veces, una norma importante de los botiquines es que estos nunca deben tener llave, porque si ocurre una emergencia y el botiquín está con llave, de nada va a servir tener ahí ese botiquín. Entonces, por eso es que no deberíamos tener el botiquín con llave. Pero ¿qué pasa? Que en algunas realidades, ojo, no digo con la CEN, pero en algunas realidades, los trabajadores se llevan los insumos de los botiquines. ¿Para qué? No se sabe. ¿Para qué los llevarán? Y no se dan cuenta de que ocasionan realmente un perjuicio para todos, para todos. ¿Por qué? Porque si ocurre una emergencia, el mismo trabajador va a ser el perjudicado, el mismo trabajador. Entonces, miren, todo botiquín debe tener elementos antisépticos, o sea, que permitan desinfectar heridas, material de curación, ¿sí? Y por ahí los insumos o instrumentos adicionales. Antisépticos son las sustancias que van a permitir desinfectar, o sea, reducir la cantidad de gérmenes. Acá está el alcohol, ¿no? El alcohol o la yodopovidona. La yodopovidona o el jabón yodado, ¿no? Esto sí se puede aplicar directamente sobre la piel herida, o sobre la piel lesionada. El alcohol no se debe utilizar nunca directamente sobre la lesión. No, se coloca a los bordes de la herida, ¿ya? En los bordes de la herida se coloca el alcohol. También está el jabón, ¿no? En algunos casos tienen sus jabones, aparte de la yodopovidona. El suero que ustedes tienen en su botiquín no es un suero que sirve para hidratar a un paciente si sufre algún cuadro de descompensación, no, el suero sirve para lavar las heridas. El material de curación, miren, ¿no? ¿Qué tenemos para curar las heridas? Las gasas, los apósitos. Las gasas y los apósitos son muy parecidos, sino que el apósito es gruesito porque en su interior tiene algodón. ¿Y para qué tiene algodón? Para poder absorber el mayor volumen de sangre, ¿no? Entonces, el apósito básicamente es para detener la hemorragia. Doctora, no tengo apósito, solamente tengo gasas. Ah, ya, pues te haces como un taponcito de varias gasas, ¿no? Varias gasas para simular ahí un apósito, ¿no? Las vendas que sirven para inmovilizar, si colocas a un paciente, si ha sufrido una contusión y le colocas una férula, tienes que sujetar la férula con una venda. También sirve para detener el sangrado. Doctora, tengo una hemorragia, ya le coloqué el apósito, pero ¿con qué aplico presión? Una venda tienes que colocar encima del apósito. Está el esparadrapo también, ¿no? Los bajalenguas.
Los bajalenguas que ustedes tienen en sus botiquines no sirven para, a ver si es que tienes algún problema en la garganta, baja la lengua, vamos a revisar la amígdala derecha, amígdala izquierda, laringe. No, ahí ese bajalengua lo que sirve es para inmovilizar alguna contusión a nivel del dedos de la mano. Si has tenido un golpe en los dedos de la mano, para eso te sirve el bajalenguas, para esas inmovilizaciones. Está el algodón también, que sirve para, digamos, también para la aplicación de sustancias desinfectantes, por ejemplo, para el iodopovidona o la oxigenada, puedo aplicarlos con el alcohol, ¿sí? Bien. Entre otros elementos están las tijeras, ¿no? Que sirve, por ejemplo, para un caso de que algún compañero haya sufrido una quemadura extensa. Voy a intentar retirarle la ropa para que no se adhiera a la piel, ¿no? ¿Y con qué? Con las tijeras corto la ropa que pueda yo retirar, ¿no? En algunos casos también tienen pinzas en sus botiquines, no es obligatorio, no lo exige la norma, pero en algunos casos tienen pinzas. Están los guantes, que sí debe tener, todo botiquín debe tener guantes, y los guantes son de un solo uso. No puedo utilizar guantes yo más de una vez. Está el termómetro, y ahora justamente por el tema de pandemia, ¿no? Todos siempre tenemos los termómetros para estar pendientes del control de la temperatura. Las mascarillas, ¿no? Que probablemente ya no las usemos, ¿no? Pero se pedía hasta hace poco, se pedía de forma obligatoria las mascarillas para tenerlos en los botiquines, ¿no? Y sí, pues era importante porque si voy a brindar primeros auxilios y si yo no sé en qué condiciones está el compañero a quien voy a brindar primeros auxilios, le pido que se coloque una mascarilla para evitar el riesgo de contagio. Están las linternas, ¿no? También, ¿no? Para el caso de algún, no sé, pues un apagón, se va el fluido eléctrico, incluso pudiese haber algún movimiento telúrico, ¿no? Ahí están las linternas. Y medicamentos solamente con indicación médica. Yo no puedo administrar medicamentos si no tengo la receta de un médico. Sí, doctora, pero solamente paracetamol. Pero algunos pacientes son alérgicos al paracetamol y sin saberlo le damos esta pastilla y ocasionamos cuadros de reacción alérgica, ¿sí? Bien, entonces, miren, hay que revisar siempre en forma periódica el botiquín. Si ya vimos que ya se utilizaron ciertos insumos, hay que estar reponiendo. Ya se utilizó el suero, tengo que reponer ese suero. Ya se utilizaron las benditas, tengo que reponer, ¿no? Esa es la idea de poder hacer la revisión periódica del botiquín, ¿no? También hay que sustituir los elementos que ya se vencieron, porque todo insumo medicamentoso tiene una fecha de vencimiento. Entonces hay que estar pendiente. Si ya venció, tengo que retirarlo, porque si el compañero utiliza un insumo que ya está vencido, podría ocasionar alguna reacción alérgica. Sí, bien. Luego de haber utilizado algún insumo del botiquín, recuerden siempre lavarse las manos, desinfectarse, ¿no? De manera general, el lavado de manos, ¿ya? Bien, esto es sobre los botiquines. No sé si tengan alguna consulta relacionada a los botiquines. Alimentación saludable, ¿sí? Nuestra alimentación es saludable, ¿sí? Cuando es balanceada. No es saludable porque consumo solamente verdura, solamente fruta, solamente carne, solamente pan. No. Nuestra alimentación debería ser balanceada. El único alimento completo que existe hasta ahora, ¿no? Es la leche materna. Es el único, ¿no? Que es completo. Luego, no existe un alimento completo. O sea, la gente que piense, yo hago dieta, solamente consumo verdura y fruta. No, estás equivocado, porque eso no va a cubrir, ¿no? Todas tus necesidades, ¿no? Lo importante es no cometer excesos, pero igual debería estar incluido en tu alimentación los carbohidratos, las grasas, ¿no? Sin cometer excesos. Están los alimentos formadores, que son los que permiten el crecimiento y desarrollo, ¿no? Y el mantenimiento de nuestras estructuras óseas. Están, ¿no? Las proteínas, que nos ayudan a formar masa muscular, que nos ayudan a reforzar los minerales también, ¿no? Que nos ayudan a fortalecer los huesos. Están los alimentos energéticos. Acá está principalmente en mi desayuno. Yo no debería dejar de consumir en mi desayuno mis alimentos energéticos. Acá está el pan, un huevo frito, ¿no? Está bien. ¿Por qué? Porque estos alimentos me van a dar la energía o el combustible que yo necesito para poder realizar mis actividades durante todo el día con normalidad.
Doctora, yo estoy haciendo dieta y yo no estoy tomando desayuno porque estoy haciendo dieta. Estás cometiendo un grave error. El desayuno es la comida que te va a dar esa, digamos, esa energía, el aporte que tú necesitas para hacer todas tus actividades durante el día. Porque si tú comes solamente proteína, sí, la proteína te va a ayudar a formar masa muscular, pero no te va a dar la energía que necesitas para hacer tus actividades diarias, ¿no? Entonces, y si no desayunas, no, como no comes durante toda la mañana, a la hora del almuerzo vas a llegar con un apetito extremo y vas a cometer excesos. No está bien dejar de desayunar, dejar de almorzar, ni dejar de cenar. Todos deberíamos cumplir con nuestras comidas regulares, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si el trabajador, por ejemplo, no hace mucha actividad física durante su labor y en el desayuno es puro pan, pura grasa y no lo equilibra? No, está bien comer pan, pero, por ejemplo, deberíamos equilibrar con fibra, ¿no? Ahí está el cuáquer, la avena, con fruta, jugo de fruta, ¿no? Ya, bueno, el jugo de fruta como segunda opción, porque la primera opción es la comida así, perdón, la fruta así, fresca, partida en porciones. ¿Por qué? Porque el alimento, desde que yo lo mastico, el alimento va estimulando mi sistema digestivo. Desde que lo mastico, entonces entre licuar la fruta y agregarle azúcar, que no está bien que le agreguemos azúcar al jugo de fruta, ¿no? Entre licuar la fruta y comer la fruta así, como es así, ¿no? Fruta partida o en porciones, mucho mejor es la fruta en porciones, mucho mejor. Bien, entonces ahí está el truco, ¿no? Equilibrar. Como mi pan, pero también tomo, ¿no? Consumo fibra en mi cuáquer o en mi avena y como fruta. Pero ¿qué pasa si se comen 5 panes, una taza con té y los panes con mantequilla? Ahí donde está la proteína, ahí donde está la fruta, ahí ya te estás yendo al otro extremo y no es lo ideal. Y están los alimentos reguladores. Acá están las verduras, las frutas, que son los que van a permitir que mi cuerpo metabolice los carbohidratos, metabolice las proteínas. ¿Qué pasa si consumimos mucha harina y nada de verduras, nada de frutas? El paciente va a sufrir de estreñimiento. ¿Por qué? Porque su metabolismo no se ve favorecido porque no está consumiendo estos alimentos que permiten que el metabolismo avance. No está consumiendo. Entonces, recuerden, la propuesta para que mi alimentación sea balanceada, sea saludable, es que sea balanceada. Mis requerimientos son propios, son individuales. Si yo soy una mujer de talla baja, ¿no? Y no hago mucha actividad física durante el día porque mi trabajo es estar sentada en el escritorio, ¿no? O frente al escritorio, mi requerimiento va a ser menor si lo comparo al de un compañero que mide 1,80 m, que todo el día está haciendo actividad física, ¿no? Porque tiene trabajo operativo. Él va a necesitar más requerimiento energético. Entonces, los requerimientos son individuales. No todos necesitamos lo mismo. Por ejemplo, una paciente que está embarazada, la paciente tiene mayores requerimientos porque tiene que abastecerse para ella, ¿no? Y también para el bebé. El bebé tiene su propio corazón, su propio sistema circulatorio. Por eso ella tiene mayor requerimiento. Un paciente que sufre del riñón o que sufre, por ejemplo, de diabetes, ese paciente, su requerimiento, su régimen alimenticio va a ser distinto. Si sufres de diabetes, pues nada de azúcar. Si sufres del riñón, tienes que evitar consumir mucha proteína, mucha sal, ¿no? Entonces, van a depender, no para todos existe el mismo régimen alimenticio. Recuerden consumir variedad de alimentos, no cometer excesos, ¿no? Evitar la ingesta de alimentos o de bebidas calóricas. Doctora, yo sí me hidrato. ¿Y con qué te hidratas? Yo tomo gaseosa, todo el día tomo bastante gaseosa. Ah, no, pues ahí estás haciendo mal. La hidratación es con agua, consumo de fruta. Con gaseosa no. Café, bueno, el café es antioxidante, pero no lo vayas a estar tomando. A partir de las 5 de la tarde ya no se toma café, porque más bien para la noche vas a tener dificultad para conciliar el sueño. Entonces, y la sal. Doctora, a mí me gusta la comida bien salada. No. El consumo excesivo de sal va a originar, ¿no? Más adelante que padezcamos de hipertensión arterial. Lo que tienes que hacer es más bien, regular tu consumo, ¿no? Comer normal en sal, y si ya sufres de hipertensión, o sea, de presión alta, tienes que consumir bajo en sal.
es un pilar del tratamiento de todo paciente hipertenso bajo en sal. Si el paciente es hipertenso y no se cuida en la alimentación, aunque tome el medicamento más caro, no va a ayudar mucho porque no se está cuidando de su peor enemigo, que es la sal. ¿Ya? ¿Y cuál es el plato ideal? Aunque no lo crean, ¿eh? Aunque no lo crean, ¿no? Este es el plato ideal. Doctora, no creo que así sea la alimentación ideal. Sí. ¿Qué nos dice, sí? ¿Qué nos dice la ciencia de la nutrición? El plato ideal, si lo dividimos en un 100%, bueno, vamos a tomar que el plato es el 100%. Mi almuerzo, ¿ya? La mitad de este plato tiene que ser verduras, ensaladas. La cuarta parte, ahí está el arroz, carbohidratos o fideos. Y la otra cuarta parte, mi proteína, mi carne, huevo, pescado. Ese es el plato ideal. La mitad verdura. Pero nosotros comemos las 3/4 partes arroz, un poquito de carne, papa, ¿no? Y verdura, no, doctora, a mí no me gusta comer ensalada, yo no como mucha ensalada. Ahí está, ¿no?, el problema, que no balanceamos. Y yo entiendo, ¿no?, que si tenemos un trabajo que es operativo, pues este trabajador comiendo la mitad de su plato de pura verdura no se va a llenar, no se va a llenar. Y está bien y se entiende, ¿no? Pero tratemos de que ya, yo como mucho carbohidrato, poco a poco ir reemplazando parte del carbohidrato que como por verduras, con un poquito más de proteína, ¿no? A eso hay que procurar. Este es el plato ideal. Con que mañana, a partir de mañana, incluyamos verduras en el almuerzo, ya estamos avanzando. Es más, el que estemos hablando sobre ese tema ya es un primer paso, ¿no? En las noches procuren que sus cenas sean livianas. Doctora, yo no sé por qué en la noche no puedo dormir, se me hincha el estómago, etcétera. ¿Y qué cenas? Bueno, como salgo tarde del trabajo, ceno pollo a la brasa, salchipapa, frituras. Las frituras, pues, son de digestión muy lenta. Y si yo como en la noche, ¿no?, de metabolismo lento, si yo como en la noche, incluso por gravedad, el estar echado no favorece la digestión. Si estoy parado, más rápido la digestión por gravedad. Entonces, procuremos que mis cenas sean livianas, ¿no? También evitar, ya les decía, las bebidas que contienen cafeína a partir de las 5 de la tarde hacia adelante, salvo que estén trabajando en el turno noche. Bueno, ahí sí, ¿no?, su bebida a veces un poquito para poder, digamos, tolerar el turno de la noche, porque aunque descansemos de día, si estamos en el turno noche, nosotros estamos fisiológicamente preparados para dormir durante la noche. Entonces no va a faltar en algún momento que se presente, digamos, el sueño, ¿no? Entonces, para eso, una bebida que contenga la cafeína. Pero si es que trabajan solo turno día, ¿qué hacen tomando café a las 10 de la noche? No van a poder dormir, ¿ya? Y procuren incluir entonces también la carne, ¿no? Si no la carne, pescado. Si no hay pescado, huevo, ¿no?, o atún, pero siempre tratar de incluir la proteína. Pero ahí, ¿qué pasa si ustedes comen bastante arroz, bastante papa, poquita carne? Ahí sí el exceso se está yendo hacia los carbohidratos. Y esos carbohidratos se van a almacenar al final a nivel del abdomen como grasa abdominal, ¿no?, detrás del cuello también como grasa, ¿no? Entonces hay que evitar esa acumulación de grasa, ¿no?, mejorando nuestra alimentación. Mientras menos octógonos tengan los alimentos que consumimos, va a ser mejor. Menor número de octógonos, menos etiquetas, mejor, ¿no? Hay que tratar de comer principalmente alimentos naturales.